Javier, ¿me oyes? Sí, perfectamente. Perfectamente, vale, pues voy a compartir, voy a empezar la presentación, voy a hacer la presentación. ¿Ves la presentación en pantalla completa? Sí, empieza por ¿Avanza? contenidos, ¿Sí? seguridad. Sí, Bueno, pues venga, vamos a empezar. Bueno, en vale. primer lugar, mis más sinceras y hondas disculpas a toda la audiencia. Gracias porque habéis venido mucha gente y está siendo esto un pequeño desastre. Me tengo que disculpar en nombre de GoToWebinar, que es la plataforma que utilizamos para dar los webinars. Han cambiado el interface, han intentado mejorarlo, pero esta semana llevo dos y estoy teniendo problemas en los dos. Así que, bueno, mis disculpas, mis más sinceras disculpas. Llevo desde las 4 hablando solo hasta que Javier me ha llamado y me ha dicho que no me veía nadie. Estaba yo aquí tan contento hablando conmigo mismo. Bueno, vamos a empezar. Bueno, bienvenidos a esta formación de puesta en marcha que hemos lanzado de la mano de nuestro distribuidor técnico Tecnosan, que bueno, la mayoría conoceréis, algunos habréis venido aquí por la difusión de redes de Solax Power Iberia, pero la mayoría tenéis relación con Tecnosan. Ellos tienen bueno, ¿qué voy a decir de Tecnosan? Tienen una experiencia más que dilatada en el mundo solar, son prácticamente pioneros. Tienen stock de todos nuestros productos y cualquier consulta que tengáis, pues la podéis dirigir a ellos, ¿vale? ¿De acuerdo? En principio, desde Solax queremos potenciar el equipo Force en el tamaño de 100 kilovatios porque consideramos que 100 kilovatios es el nuevo estándar del segmento de utility scale, de instalación encubierta, se ha convertido en prácticamente una key commodity, es decir, es un equipo que se utiliza para todo ya prácticamente por el posicionamiento en precio que está teniendo en el mercado, se utiliza tanto si el equipo es de 80 kilovatios como si es de 100, se pone un equipo de 100 y se intenta no utilizar también tampoco equipos mayores porque equipos mayores ya no tienen la distribución en mercado que tiene la potencia de 100 kilovatios y por lo tanto no resulta tan económico. El incremento de potencia no se ve reflejado proporcionalmente en el precio, tiene una proporción bastante mayor. Entonces, estamos centrados en este equipo, el equipo de 100 kilovatios, aunque bueno, en la presentación veremos un poco las referencias de todos, pero vamos a ver, vamos allá. Bueno, casi todos los que estáis aquí, por no decir todos, sois profesionales. Cualquier webinar tiene que hacer incidencia en las pequeñas, en las condiciones de seguridad, instrucciones, herramientas, pero en este caso lo vamos a pasar un poquito rápido, porque no vamos a enseñaros lo que ya sabéis, que para eso no habéis venido. ¿De acuerdo? Bueno, lo de siempre, la superficie puede estar caliente, evidentemente es un equipo que ahora veremos, bueno, tiene un rendimiento de entre un 98,9 y un 99%, es decir, un 1% de la potencia del inversor se va a disipar en forma de calor, si son 100 kilovatios, pues tienes un kilovatio, evidentemente en la situación ideal. Evidentemente puedes tener, perdón, un poquito más y un kilovatio pues es temperatura. Puedes llegar a tocar el radiador y encontrarlo caliente. Entonces, bueno, para las personas que no estén instruidas pues tienen que tener en cuenta que la superficie, sobre todo el radiador, pues puede estar caliente. ¿De acuerdo? El riesgo de shock eléctrico, esto también es muy importante. Y que tiene alta corriente de fuga a tierra, como todos los dispositivos de conversión de potencia, esto no es ninguna novedad, y que hay que esperar 5 minutos. Aquí en este punto sí que me gusta hacer un especial hincapié porque veo que en fotovoltaica hay muchas veces que no somos conscientes de que los equipos se tienen que descargar, es decir, los desenergizamos e inmediatamente empezamos a trabajar sobre ellos, bien sobre el stream, porque como el stream no se desenergiza nunca, pensamos que el equipo tampoco, pero los equipos sí que se desenergizan, necesitan un tiempo para que puedan estar en una condición de trabajo segura y tenemos que dejar que los equipos se descarguen antes de empezar a trabajar en ellos. Pero bueno, sin más, las herramientas que necesitáis. En nuestro caso, si vais a empezar a trabajar con Solax y no los conocéis hasta ahora, pues lo único que necesitáis que ya debéis tener es la tenaza para conectores el J45. Por lo demás, pues bueno, todo el mundo tiene, sabéis que tanto como para crimpar terminales de alterna como para crimpar terminales de continua, sobre todo para conectar específica, si no, pues esto da lugar a puntos calientes y bueno.
Aquí empezamos a ver nuestro producto. Este es nuestro Pocket Wi-Fi modelo básico. El modelo 3.0 puede ser Wi-Fi o LAN, ¿de acuerdo? También puede ser las dos cosas, puede ser Wi-Fi y LAN, pero es un modelo ya diferente. El que se suele utilizar por defecto, el top ventas es el modelo Wi-Fi, bueno, nuestro modelo Wi-Fi 3.0. El Meter y los CTs también son los aliados incondicionales del inversor hoy en día. Hoy ya no se considera en ningún caso una instalación sin monitorización, es imprescindible. En, en comercial industrial debería ser menos porque pues al final cuando cierras el negocio pues tampoco te interesa mucho saber lo que consume la alarma, si es un negocio, pero bueno, si es una fábrica sí que interesa más. El caso es que independientemente de que sea relevante o no, hay que instalar monitorización siempre. Nuestra monitorización funciona sobre MeterChint y en el caso de el equipo de comercial industrial sobre Meter Yanitza, es decir, somos compatibles con el UMG 103 de Yanitza y con el UMG 604 Pro. Si por necesidad del proyecto el cliente decide invertir más en monitorización, bien porque la monitoriza con su escada o bien porque es consciente de que a fin de cuentas en una inyección cero, a más preciso sea la monitorización, más eficiente va a ser el sistema y decide invertir en Yanitza, pues somos compatibles. Y bueno, esto del cable, pues también, tener cables de sobra siempre viene bien. El meter tiene que ser Solax, ¿de acuerdo? Viene, ahora más adelante lo veremos, pero el meter tiene que ser Solax, que ir quedándoos con este concepto que es importante. Tenemos una pequeña guía de cómo dimensionar el equipo, porque en equipos de esta potencia un incorrecto dimensionamiento lleva a una instalación muy poco eficiente y muy problemática, con muchas paradas en su funcionamiento. Por lo tanto, durante las formaciones me gusta incidir en este aspecto, es decir, cómo dimensionar el string, que es lo que a todos nos preocupa desde el punto de vista de instalación, para que sea óptimo. ¿Qué es un string óptimo? Pues para mí un string óptimo es el string que hace funcionar al inversor en su punto de máximo rendimiento. ¿De acuerdo? ¿Qué es para un instalador un string óptimo? El más largo. El string más largo es el string óptimo. Es el que le va a imponer menos cableado, el menor uso de cobre, el menor uso de terminales, de tiempo. Entonces existe la tendencia a sacar al inversor de su punto de máximo rendimiento y hacer que el string sea lo más largo posible. Entonces se utilizan algunos criterios de diseño que son incorrectos y los vamos a ver aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué tenemos que verificar primero? Pues esto es evidente, verificar que la intensidad de cortocircuito del string sea menor a la intensidad de cortocircuito de la entrada del inversor. Es decir, ese es el primer punto de corte. Si no cumplimos esto, no vale la pena que sigamos mirando. ¿De acuerdo? A continuación, verificar que la intensidad de MPPT del string esté por debajo de la del inversor. En este caso también es importante. En nuestro caso es muy importante. Nuestros equipos, ya os he dicho que son de 16 amperios con el MPPT de 32. Si por corriente de string no llegamos, si nuestro panel tiene más corriente a la intensidad nominal del inversor, del string a 16, podemos paralelizarlos y tener 32. Es decir, podemos utilizar el que queramos, pero tened en cuenta que el inversor no va a derratear, no va a clipear la corriente del string. ¿De acuerdo? Se debe verificar esta condición sí o sí. No trabajamos con paneles que tengan una mayor intensidad de MPPT que la entrada de string correspondiente. El tercer paso, muy importante en la Comunidad Valenciana, de donde pues, nuestro partner y yo mismo, pues no suele ser muy importante porque las temperaturas negativas no son muy habituales, pero en otras ubicaciones esto tiene una importancia muy alta. ¿De acuerdo?
Entonces, el paso cuarto es calcular el número de módulos fotovoltaicos por seguidor MPPT y luego verificar que no se sobrepasa la intensidad nominal máxima. Esos son cálculos que en un proyecto que ya tiene entidad, como los que se ocupan cuando trabajamos con inversores de 100 kilovatios, pues tiene que haber una ingeniería que haga el proyecto, el instalador, el distribuidor pues no tiene por qué preocuparse de esto, podría darlo por asumido, pero bueno, pues hay veces que pues, se produce alguien se equivoca o no lo dimensiona bien o se especifica una marca, luego se pone otra y hay condiciones que dejan de cumplirse. O si lo instaláis para un proyecto más pequeño en el que, como pasa muchas veces, el proyecto de legalización se hace después de la instalación, pues tenéis que ser vosotros el que determina los que determináis cuántos paneles hay por string. En este caso, en el caso que tomamos de ejemplo, ya son paneles que debería haber actualizado el panel, porque cada vez son paneles más grandes. Este panel, pues ya me temo que no lo instalará nadie, un panel de 400 vatios, pues ya tendrá poca demanda en el mercado. Pero bueno, en este caso el panel tiene 13,79 amperios de corriente de cortocircuito, ¿de acuerdo? El Ford tiene 46 por MPPT, es decir, 23 por string, cumplimos el criterio. La corriente de MPPT del panel es de 12,90. Como ya hemos dicho antes, la corriente máxima de entrada fotovoltaica por MPPT es de 32, con 2 string por MPPT, es decir, tenemos 16, es decir, cumplimos el criterio. La temperatura del sitio. Bueno, si miramos cualquier panel, vemos que uno de los valores que nos dan, bastante pequeñito, al final del manual, que tendemos a no mirarlo, es el coeficiente de temperatura del panel. El coeficiente de temperatura es negativo, ¿de acuerdo? Suele estar en torno a este valor. Menos 0,27, menos 0,28, menos 0,285 y es tanto por ciento por grado centígrado. Que sea negativo nos quiere decir lo que todos ya sabemos de cuando nos explican cómo funciona la fotovoltaica, que la tensión del panel en vacío va a crecer con la reducción de la temperatura. Es decir, es inversamente proporcional a la temperatura. Menos temperatura, más tensión de vacío. Entonces, por cada grado, en este caso, por cada grado centígrado, la temperatura aumentará 0,1 de 25 a 24. Bueno. Al final, el caso es que después de calcular todo esto, que para esto tenemos también un software que nos ayuda, si tomamos en consideración una temperatura de 2 grados centígrados, el salto es de 22 y el incremento de tensión es de 2,2, es decir, pasamos de 37,07 voltios a 39,35 voltios. De acuerdo, por 25 paneles que podríamos llegar a pensar que podemos poner, pues tenemos 50 voltios de más, que no te los esperabas en el peor día del invierno, cuando el inversor intente funcionar, va o bien derratea por sobretensión o bien directamente dispara por sobretensión para protegerse. Es decir, este parámetro, si bien es posible que no nos afecte en el momento en que hagamos la puesta en marcha, posteriormente va a repercutir en la instalación y va a dañar nuestra imagen como instalador, como ingeniería o como proveedor. Es decir, es un valor que tenemos que tener en cuenta. Calculamos el número de paneles por seguidor. Aquí la tendencia errónea del mercado, la absolutamente errónea, es tomar el valor máximo de entrada del Ford, los 1100 voltios que tenemos aquí en el manual, ¿de acuerdo? Como es un equipo de última generación, pues tiene este nivel de tensión extendido. Los equipos eran de 1000 voltios, ya hace un tiempo que pasaron a 1100 voltios y ya es una tendencia a todos los equipos de nueva generación tener 1100 voltios de tensión de entrada máxima. ¿Esta tensión para qué nos sirve? Pues para nada, porque no podemos llegar a ella. ¿De acuerdo? Si llegamos a ella, el equipo va a disparar por sobretensión, se va a quedar en protección y hasta que no baje no va a funcionar. Entonces, esta tensión nos indica cuál es el máximo en la condición más desfavorable, pero no podemos llegar
no podemos llegar nunca a él. ¿Cuál es la tensión con la que tenemos que considerar? Pues si queremos calcular el string más largo, tendríamos que considerar esta de aquí, los 1000 voltios. Entonces, el límite superior del MPPT dividido por la tensión de string, pues nos diría que podríamos poner como máximo 25 paneles. ¿Qué va a pasar aquí? Pues que como ya hemos visto antes, si ponemos 25 paneles, como cada panel nos va a dar 3 voltios más, en vez de 1000 voltios vamos a tener 1075. Vamos a estar fuera del rango de MPPT. Cuando un equipo está fuera del rango de MPPT, su punto de generación de potencia se congela. Es decir, se queda esperando a que la tensión baje para poder seguir recorriendo el MPPT. ¿Vale? Estamos en un modo de derrateo. ¿Cuál sería el modo seguro de dimensionar? El que a mí me gustaría utilizar si viviéramos en un mundo perfecto, pues este de aquí, de acuerdo a la tensión nominal. Aquí tenemos este parámetro que nos lo ponemos de decoración, ¿vale? Tensión de entrada nominal en voltios, ¿vale? La tensión nominal es la tensión ideal del equipo, a la que debería trabajar. Si no trabajamos a esta tensión, el equipo no va a estar trabajando en su punto de máximo rendimiento. El equipo no va a estar, ahora veremos la curva, pero el equipo no va a estar trabajando en su punto de máximo rendimiento. Va a estar rindiendo menos de lo que podría rendir. Es decir, le está costando al cliente durante 20 o 25 años de uso de la planta el que hayamos recortado 25, 50 o 200 metros de cable durante la instalación de los equipos. ¿De acuerdo? Entonces, algo que no se ve, pero está. Entonces, si lo hiciéramos idealmente, pues dividiríamos esa tensión entre la tensión de MPPT, ¿vale? También le afecta un poquito la temperatura, pero bueno, la consideramos. Instalaríamos 19 paneles. Con 19 paneles lo tendríamos perfecto, ¿vale? ¿No lo queréis hacer así porque queréis poner un panel más largo? Pues lo podemos hacer. Ahora veremos una regla un poco más práctica, ¿de acuerdo? Y el paso quinto, verificar que no se sobrepasa la potencia de entrada máxima. Es decir, para el equipo, para Ford, tenemos 150 kilovatios de entrada máxima, es decir, podemos instalar un 50% de panel más. Esto es muy interesante ahora que el panel solar está muy barato, o es bastante más barato que hace un tiempo, porque nos amplía la curva. ¿De acuerdo? Empezamos a producir antes, dejamos de producir después y producimos más energía porque desplaza la pendiente izquierda y la pendiente derecha de la campana, las desplaza cada una respectivamente hacia la izquierda y hacia la derecha. Es decir, generamos más con sobredimensionamiento, independientemente de que tengamos el factor de forma y el factor de pérdidas y otra serie de factores que indiquen sobredimensionamiento, generamos más, pero no podemos pasar los 150. Entonces, cuando dimensionamos el string, pues vemos que un panel de 400 vatios con 25 paneles por string, con 9 MPPT por 2 string por MPPT, estaríamos instalando 182,2. Es decir, no podríamos utilizar este. Si ponemos 19, podríamos, en este caso sí. ¿De acuerdo? Tendríamos 138,5 kilovatios menor a 150, es decir, la solución de 19 paneles cumple todos los criterios de instalación. Si ponéis 25 paneles, aparte de que va a disparar por sobretensión, va a generar paradas intempestivas, puede dañar el inversor, no estamos en el punto de máximo rendimiento, tampoco cumplimos este punto. Es decir, en el caso en que el equipo tenga que manejar un cortocircuito masivo y todo el campo aporte, pues el equipo podría suponer un riesgo para la instalación, porque este es un criterio, es un parámetro de seguridad eléctrica. ¿De acuerdo? Esos 150 es un parámetro de seguridad eléctrica. Está relacionado con la corriente de cortocircuito y tenemos que respetarlo. ¿De acuerdo? Si tenemos fallos de fotovoltaica en nuestro inversor, el inversor nos lo va a informar, tenemos un fallo de tensión, se puede dañar el inversor si se superan los 1100 voltios, se activa el derrateo por sobretensión, lo que afecta al rendimiento del sistema, el factor de temperatura que ya lo hemos comentado, ¿de acuerdo? Y esto es lo que os quería contar de antes.
En el caso de que no queramos trabajar, estas curvas nos indican, estas no son del equipo en concreto porque no tengo que actualizar la presentación, ¿de acuerdo? Pero estas curvas nos indican el rendimiento del equipo en función del porcentaje de carga y de la tensión de corriente continua que tenga el string, ¿de acuerdo? Entonces, si estamos al 100% de carga, vemos que la característica azul de 320 pues no estás en su punto de máximo rendimiento, que estaría entre el 96% y el 97,5 o 98,9 en este punto, ¿de acuerdo? Vamos a suponer que estamos por aquí. A 320 no la tenemos, a 400 tampoco, a 500 pues tampoco. ¿Cuál es la que más rendimiento nos da? Pues entre 600 voltios, ¿de acuerdo? 600, 700. Si nos vamos a 800, vemos que estamos por debajo. Es decir, una tensión muy alta no nos implica un rendimiento mayor. Tendríamos el mayor rendimiento entre 600 y 700 voltios, es decir, en el punto de tensión nominal del equipo, que para eso lo ponemos en el catálogo, ¿vale? Si no queréis mirar esta curva, pues no la miréis, no la mira prácticamente nadie, pero estáis sacrificando pues un 1% prácticamente de rendimiento en una instalación que puede ser del orden de 1 a 5 megavatios, por el hecho de no dimensionar bien el string. ¿De acuerdo? Aquí veis la curva de derrateo del equipo, es decir, el equipo, bueno, ya no lo hemos visto porque no hemos visto la presentación comercial, pero nuestros equipos dan un 10% de sobrepotencia, ¿de acuerdo? Suele ser un estándar bastante habitual porque se hace para que el equipo trabaje a factor de potencia menor que uno en Alemania, que es el que empezó a mandar bueno, a definir estas normas, ¿de acuerdo? Y al final lo que queremos es que el equipo, cuando está trabajando por encima de 35 grados, nos dé el 100%. Para ello, pues en condiciones normales nos da hasta el 110%, ¿vale? Por eso veis que aquí el equipo siendo de 100 nos da hasta el 100%. ¿Cuál es la tensión nominal? Esta de aquí, entre 550 y 850 voltios, el equipo no va a derratear. Es que no derratee no quiere decir que esté en su mejor punto de rendimiento, ¿vale? Que no derratee quiere decir que no derratee, que saca 800 kilovatios, saca 100 kilovatios, sacará 100 kilovatios, pero consumiendo 105 en vez de 104, ¿vale? O el número que corresponda, ¿de acuerdo? Entonces, la tensión de diseño para un string largo es entre 800 y 850 voltios. ¿Vale? Entonces, si queremos saber cuál es el string más largo que podemos instalar de modo rápido, dividimos 800 entre la tensión del MPPT del panel, en el caso anterior 31,03, 800 entre 31,03, 24,8 paneles, 25 paneles. ¿Vale? Si la ubicación es estándar, pues como Valencia, pues yo quitaría un panel y si la ubicación es fría yo quitaría dos paneles y así nos aseguramos de que en el peor caso de temperatura estamos cubiertos por sobretemperatura. ¿De acuerdo? Y esto es el diseño. En cuanto a condiciones de entorno, ¿qué tenemos? Pues vamos a ver que el equipo, como ya os he dicho, os da lo mismo que os dan otros equipos y un poquito más. Es un equipo que está diseñado ya para que dé lo mismo y un poquito más. Entonces, el entorno de almacenamiento, de funcionamiento entre menos 25 y 60 grados. Ya habéis visto aquí, bueno, no hemos visto la temperatura, pero a 60 grados prácticamente el derrateo es completo, pero por debajo de 35, entre 35 y 50 grados funciona con derrateo, pero de modo estable, ¿vale? Puede funcionar con una condición de humedad del 0 al 100%. No debería darle la luz solar directa, porque al final el equipo derrate innecesariamente. Si lo instaláis en plantas de suelo, el equipo siempre perdón, en plantas de suelo con estructura fija, el equipo siempre se monta debajo de los paneles, con lo que siempre está protegido de la radiación. Si lo ponéis en un sistema de seguimiento, ya no puede estar debajo del panel, con lo que tiene que instalarse en uno de los caminos de acceso a, a las calles y lo ideal es que en el poste en el que se ancle el equipo, pues incluya un pequeño tejadillo. Podéis no ponérselo y simplemente pues el equipo derrateará. A partir de 45 grados derrateará y generará menos potencia.
no exponerlo a la lluvia, pues estas son condiciones bastante lógicas. Si le llueve no pasa nada, pues si no le llueve mejor. Que no le caiga nieve, que esto es una cosa interesante, que no le caiga nieve al equipo. Cuando le cae nieve, pues realmente le da igual, ¿de acuerdo? Pero como la nieve cae por arriba y cierra la salida de aire, los ventiladores detectan la sobrepresión y puede dar un fallo de ventilador. Tampoco pasa nada porque que no funcionan los ventiladores, porque como está nevando, pues por mucho que genere el equipo, pues no se va a calentar, tampoco va a tener radiación de generación al 100%, pero no es, si instaláis equipos a la intemperie en una zona en la que puede nevar, pues cuando nieve y funcione, pues es posible que tengáis alguna alarma de ventilador, ¿vale? Bueno, y estas cosas ya, ni cerca de combustibles, ni de antenas, ni sobre paneles plásticos, ni sobre materiales inflamables. Bueno, esto en plantas fuera de España, sobre todo en países anglosajones o latinoamericanos, es bastante normal instalarlo en paneles de madera o paneles plásticos. Aquí no suele ser habitual. El equipo, como ya hemos visto, como ya he intentado haceros ver, el equipo genera calor y lo que tenemos que hacer es que el calor que genera un equipo no afecte a otro equipo y que se pueda disipar de modo óptimo. ¿De acuerdo? Es decir, aparte de dejarle los canales de mantenimiento necesarios y de aireación, si lo instaláis en una planta de suelo, pues hay que dejar la altura mínima de crecimiento de la vegetación local, independientemente de que aquí ponga mayor o igual a 500, pues, si no nadie va a cortar los setos, si los setos crecen 1 metro, pues hay que instalarlo a 1,2 metros. ¿De acuerdo? Si se instalan varios equipos hay que instalarlos al 3 bolillo para que la descarga de uno no afecte a la aspiración del otro, y si no se respeta la ortogonalidad en la instalación de pared, si no se instala perpendicular a la pared, pues siempre instalarlo para favorecer el flujo de aire. Es decir, esta instalación, cuando el aire tiende a salir, no va a recorrer correctamente el radiador. ¿De acuerdo? Entonces esta posición sería incorrecta. En esta posición el aire sí que sale y encuentra una salida natural. En estas dos la disposición de temperatura sería incorrecta en ambas y bueno, esta sería perfecta. ¿Vale? La posición correcta y el entorno adecuado prolongan la vida útil del inversor y ayudan a mantener su eficiencia, evidentemente. La fijación del equipo es muy sencilla con el bracket con la brida de montaje que trae incorporada, se fija con el número de puntos mínimo, de acuerdo, que marca con los tornillos que ya facilitamos. Si utilizáis un tornillo con menor carga, pues tendréis que aumentar el número de puntos, pero en principio con los 4 puntos que marcamos es suficiente para sujetar el equipo. Se monta, se deja caer, se asegura y ya estaría. ¿Vale? Se puede montar sobre un marco, evidentemente donde podáis montar la brida, podéis montar el equipo. La conexión fotovoltaica, seguramente me tendréis que explicar más vosotros a mí cómo hacerla que yo a vosotros, así que bueno, esto lo vamos a pasar. Esto tampoco marca ninguna diferencia con respecto a lo que estamos viendo aquí. Eso sí que es importante, sobre todo por la norma IEC que lo define y en plantas grandes en las que siempre todo está asegurado. En la sociedad en la que vivimos todo está asegurado, pero en una planta de utilities de una planta comercial industrial de bien de cubierta o de suelo, el seguro es importante. Entonces, la norma IEC, no me acuerdo del nombre, del número, indica que los conectores aéreos y fijos deben de ser del mismo fabricante. Si no utilizáis los que vienen con el inversor, tenéis que preguntarnos el modelo que es para comprar exactamente el mismo. No podéis mezclar modelos de fabricantes, no con Solax, ni con cualquier otra marca que estéis pensando, se pueden mezclar conectores. Esto es un error. No suele dar problemas en el día a día porque cualquier fabricante tiene una calidad mínima que suele ser alta de fabricación
y es compatible, pero la norma IEC no lo recoge y exige que los conectores fijos y aéreos sean del mismo fabricante y del mismo modelo. Bueno, aquí de la batería, esto está aquí colado porque no toca aquí. Error PV Direction Fall. Cuando conectáis un panel con polaridad inversa en un equipo Solax, el equipo lo detecta automáticamente y os arroja este fallo. ¿De acuerdo? ¿Cuándo os arroja este fallo también? Cuando os habéis equivocado y habéis conectado en un mismo MPPT dos paneles, dos strings que no son iguales. Entonces, si la diferencia del string es alta, también detecta diferencia de polaridad. ¿De acuerdo? Si en un mismo MPPT tenéis dos strings conectados y un canal está muy sucio, bueno, está muy sucio o tiene un problema en un panel y el otro string está funcionando correctamente, pues también te puede marcar esa diferencia, porque al final dentro del MPPT va a detectar circulación de corriente inversa de un string hacia otro o entre los dos strings dentro del inversor y va a marcar este fallo. En cualquier caso, siempre que tengamos en un inversor este fallo, nos indica que tenemos que tomar una acción de mantenimiento sobre nuestro campo solar. ¿De acuerdo? Una cosa importante, que ya cada vez somos más los fabricantes que lo indicamos, porque al principio no lo indicaba nadie, ahora es más habitual encontrarlo en cualquier manual. Nosotros todavía tenemos que actualizar el manual a todo esto, ¿de acuerdo? Pero ya lo consideramos y lo damos en las formaciones. Si utilizamos los 9 MPPTs con las dos entradas por MPPT, es decir, si utilizamos las 18 entradas, pues no hay que hacer nada. Evidentemente todo va a estar lleno y no hay ningún problema. ¿Qué pasa cuando este equipo, como ya hemos dicho, tiende a ser una commodity, un equipo comodín? Lo vamos a utilizar para instalar menos potencia. Si tenemos 250 kilovatios, pues compramos tres equipos de 100. De acuerdo, en caso de que haya un problema en cualquiera de los equipos, se puede permutar entre ellos. Y en el ejemplo que he puesto tenemos 250 y ponemos tres equipos de 100, cuando se averíe un equipo de 100, quitamos el que tiene 50, lo reponemos y en lugar de perder 100 kilovatios perdemos 50. ¿De acuerdo? Entonces siempre va a haber un equipo que no tenga todos los MPPT cubiertos. ¿Qué influencia va a tener esto? Pues en principio el equipo funciona. No podemos decir que no funciona, pero sí que es cierto que la distribución de temperatura sobre el radiador no es homogénea. Entonces, hemos hecho estos diagramitas para que sepáis qué canales tenéis que conectar cuando todos los canales no están cubiertos. De acuerdo, en principio, si vamos a conectar solamente un string, que este es el caso de la puesta en marcha, es decir, durante la puesta en marcha del equipo, yo voy a conectar primero un string que ya he comprobado polaridad, he comprobado que no fuga a tierra, lo he megado, le he pasado por el isotest y lo tengo perfecto para comprobar, pues se lo voy a poner solamente al inversor y voy a arrancar el inversor con un string. ¿Dónde lo conecto? En cualquier número par, ¿vale? En cualquier número par. No veréis que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues en el 2, 4, 6. Conectamos siempre en números pares. Perdón, es arriba el 2. Si tenemos dos strings, pues lo conectamos aquí y aquí, ¿vale? Es lo que recomienda el equipo de desarrollo. Tampoco es muy normal tener dos strings de modo permanente, pero sí que tenemos dos strings, recomendamos conectarlo aquí y aquí. Si tenemos tres, dos en el primer DC switch, ¿vale? Porque el equipo tiene tres interruptores en cualquiera de sus configuraciones, desde 80 a 125 kilovatios, tiene tres. Aquí ponemos dos y aquí uno. Si hay cuatro, pues siempre primero y tercero. El último que vamos a dejar por llenar es el seccionador central, ¿de acuerdo? Si tenemos 5 entradas, pues ponemos 3 en el primero y 2 en el segundo con esta distribución. Yo soy incapaz de aprender esto de memoria, tampoco espero que lo aprendáis vosotros, simplemente eso está en la presentación que luego os pasaré. Lo podéis guardar y utilizarlo. Si tenéis 6, pues con esta configuración, veis que siempre al final vamos a ocupar primero los laterales del equipo, que son los que mejor ventilación tienen, porque tienen los laterales libres, entonces se va a ventilar mejor y la distribución de temperatura va a ser óptima dentro del radiador. Cuando ya tenemos 7, pues ya en este caso empezamos a cargar el central, ¿de acuerdo? Ponemos uno aquí, tenemos 3, 3 y 3, dejando este es el segundo libre, el segundo y el tercero. Cuando tenemos 8,
pues ya seguimos cargando el central. Cuando tenemos 9, ponemos uno más en el lateral. ¿De acuerdo? Esto lo dejamos y estos lo dejamos igual y vamos incrementando. Tampoco tiene especial gracia que tenga esto. Si tenéis alguna configuración que sea la que utilizáis más habitualmente, pues podéis memorizarla. En este caso en el que tenemos 12, que eso ya podría ser una configuración bastante normal. De acuerdo, con string largos, pues utilizamos todos los string pares y dejamos libres los impares. ¿Vale? Con 13, bueno, tampoco me quiero eternizar aquí, así que vamos a pasar esto. Si cuando tenemos 23, pues el de 24, pues como están todos, pues ya no hace falta rellenar nada más. ¿Vale? Quedaos con esto en la memoria. Ya os digo que no es solamente Solax el que está preconizando esta distribución, son ya todos los fabricantes, así que es algo que tenéis que, el que no lo haga, pues ya sabe que lo tiene que hacer. ¿Dónde podéis utilizar el equipo? Pues donde queráis. Si utilizáis el Force de Solax, lo podéis conectar donde queráis. Somos compatibles con todas las redes, desde una red IT hasta la red más normal en pequeñas instalaciones comerciales, como puede ser una TT, o si ya nos vamos a una planta de inversores de string con transformador independiente, podríamos tener un TNC o una industria normal con un TNS, que es el esquema más habitual en industrial en España, ¿de acuerdo? Donde hay centro de transformación propio, centro de transformación, donde el cliente tiene centro de transformación de abonado, es el esquema más normal. O sea que más polivalente y más flexible no puede ser en este punto. La caja de conexiones admite terminales de cobre. Si tenéis que utilizar un cableado de aluminio porque el proyecto lo requiere o porque siempre los utilizáis porque es más económico y siempre los utilizáis, pues utilizáis un terminal de transición. ¿De acuerdo? No podéis conectar un terminal de aluminio en un bornero de cobre. Eso no se puede hacer porque directamente no se averiaría en un plazo muy corto por los pares electrolíticos. ¿De acuerdo? Tenemos una conexión interna independiente para el cable de tierra. Bueno, caja lateral, que es un formato también bastante estándar en este tipo de producto. Asegurarse que los prestatopas se cierran. Eso es algo que yo me encuentro habitualmente cuando hacemos inspecciones de plantas, pues que la gente no lo hace, es una pena. Es una pena que no lo hagan porque apretar mal un prensa estopas es hacer que entre humedad dentro del equipo y es acortar su ciclo de vida. Pero bueno, yo creo que todos los que estáis aquí lo hacéis, ¿vale? La conexión de la toma tierra, también importante. El meter, como ya he dicho antes, hoy en día es imprescindible. En esas instalaciones más imprescindibles todavía, porque el equipo es de 100 kilovatios, es el máximo equipo que se puede inyectar con compensación de excedentes. Si instalas un vatio más, ya necesitas inyección cero o cumplir con una serie de, en principio, que os den punto de acceso, que ya es difícil, punto de acceso para inyectar y luego pues el resto de medidas que pide la normativa para tener una planta de inyección. ¿De acuerdo? Entonces, el esquema más habitual es la inyección cero, con lo que el meter es prácticamente un elemento imprescindible, independientemente de lo que he dicho al principio, de que sirve para monitorizar el consumo. Es necesario per se para la inyección cero. Repetimos aquí, el medidor inteligente debe ser comprado y autorizado por Solax. Cualquier medidor de terceros no autorizado puede no coincidir con el inversor. ¿Qué ventaja tiene comprar el meter Solax? Pues que ya viene programado de fábrica. Viene programado con los parámetros que utilizamos nosotros. Viene flaseado también con un watchdog específico, es decir, el meter chin normal no va a comunicar de modo correcto con el inversor. Necesita estar flaseado en fábrica por Solas para comunicar con el inversor, pero además de eso ya viene programado, es decir, es plug and play. Conectas el meter con el inversor, no tienes que hacer nada, ni fijar IDs, ni velocidades, ni nada más.
¿de acuerdo? No utilizamos cable de más, recomendamos más que no lo recomendemos, porque al final el puerto del Meter es un puerto RS485 y el estándar RS485 no lo hemos inventado nosotros, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que para el tipo de cable que se suele utilizar en este tipo de instalaciones, que es un cable FTP o STP, yo siempre pido que el cable tenga pantalla, no utilizar un cable UTP, perdón. Lo máximo que hemos probado son 200 metros con ese tipo de cableado, no con un cableado Modbus específico. Si utilizas un cable Modbus específico con el precio y las condiciones de instalación que requiere, pues ya podéis seguir la norma. Pero nosotros lo que hemos probado para cable de red es 200 metros y es lo que recomendamos como máximo. Los modelos con los que somos compatibles pues son los prácticamente conocidos por todos, el DTSU 666, viene en su versión de medida directa hasta 80 amperios, con lo que con Force pues encuentra poco uso, pero bueno, lo podéis utilizar con Mega también. Esta presentación realmente incluiría también al inversor Mega, es decir, todo lo que decimos aquí pues aplica para el inversor Mega G2 de Solax. En los modelos pequeños de Mega sí que aplica más. En nuestro caso va a aplicar siempre este modelo de C, es decir, el modelo con CTs. ¿Vale? Podéis ponerle cualquier CT del mercado. Nosotros tenemos dos versiones de Meter sin CTs, o sea, el Meter con o sin CTs. Pues lo vendemos de las dos maneras. Por si las pinzas que tenemos por defecto de 200/5 no sirven y podéis comprarlas a nosotros por separado o podéis comprar una pinza de comercio. ¿De acuerdo? De /1/5. En principio /5 es el estándar. Vemos que el meter tiene que estar marcado por Solax en el lateral, con la X. Si no tiene esta X, no garantizamos que el meter comunique con el inversor. Si alguna vez montáis un equipo nuestro y no comunica, lo primero que va a preguntar el soporte, o que os vamos a preguntar en soporte ¿es Solax? Envíame la foto de la X. Si no tiene la foto de la X, pues prácticamente pues hemos acabado de hablar. ¿Vale? Entonces tiene que ser nuestro producto. Para montar el meter, pues yo creo que podría hacer un webinar de montar meters y estar como 3 horas hablando, porque es el ticket más habitual. Es sorprendente la de cosas raras que se hacen con un meter cuando instalarlo, pues es muy sencillo. ¿De acuerdo? Las flechas tienen que apuntar hacia la carga, es decir, el cable tiene que entrar por la cola de la flecha y salir por la punta de la flecha. Y lo que marca el sentido de la secuencia de red es cómo se conecte la medida de tensión al meter. Independientemente de que aquí tengamos RST, TSR, tengamos la que tengamos, a efectos de monitorización, la secuencia de tensión, la secuencia de la red, la marca la conexión de la medida de tensión. ¿De acuerdo? En consecuencia, podemos conectar aquí como queramos y luego simplemente la pinza del primer canal, pinzarla donde hemos conectado esta medida de tensión, la pinza del segundo canal donde hemos conectado esta medida de tensión y la pinza del tercer canal donde hemos conectado esta medida de tensión, y el neutro siempre al 10 si hay neutro. Y si no hay neutro, pues una conexión a método Aaron o a 3P3W. ¿De acuerdo? Y siempre funciona. Entonces no hay que complicarse la vida con el meter pensando que tengo secuencia directa, tengo secuencia inversa, marrón, negro, gris, da totalmente igual. ¿De acuerdo? El mismo orden con el que conectéis la medida de tensión en el meter es el que tenéis que utilizar para clampar las pinzas. Y así os irá la primera. El puerto de comunicaciones del inversor es el 2420, perdón, del inversor del meter es el 2425, el 24 es el A o positivo y 25 es el B o negativo. En los dos modelos es idéntico, ¿de acuerdo? No hay diferencia, da igual que utilicéis el directo que el de medida a través de transformador o indirecto, siempre va a ser igual. ¿Dónde lo conectamos en el inversor? Pues aquí tenemos el puerto de comunicaciones de Force. Es el único puerto que tiene. Antes bueno, cuando hemos visto la conexión, la distribución de entradas de continua, también estaba el puerto visto en el lateral. Es un puerto multipin con, perdón,
con entradas de conector rápido. El meter se conecta en los terminales 7 y 8, ¿de acuerdo? El 7 va al A o al 24 y el 8 va al B o 25. Así ya está conectado directamente el meter. El equipo en aplicaciones de cubierta o de suelo es muy habitual que esté comunicado con redes de comunicación, que esté comunicado con otro controlador, con un SCADA o con cualquier sistema domótico. Los puertos de entrada son el 1 y el 2 para venir desde el máster de comunicaciones y para salir hacia el siguiente inversor haciendo un daisy chain, una cadena margarita por 4 y 5. ¿De acuerdo? Cuando se utiliza Modbus, igual que cuando se cablea el meter, hay que ser muy consciente de que son buses de comunicación y que por tanto son sensibles a la radiación electromagnética. Es decir, si hay línea de potencia por una bandeja, no podemos tender el cable. Aparte de que el reglamento no nos permite tender bajo una misma bandeja o bajo un mismo tubo conductores cuyo aislamiento tiene tensiones nominales diferentes, ¿de acuerdo? Todos los cables o todas las mangueras que están bajo una misma envolvente tienen que estar dimensionadas para la tensión del conductor de mayor tensión. Aparte de esto, que es un tema legal, también tenemos que tener en cuenta que pues, las corrientes de potencia, las elevadas corrientes, van a generar campos magnéticos elevados que van a interferir en la comunicación de este bus o de estos buses. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tendáis cableados de comunicación, el cableado tiene que ser totalmente independiente del cableado de fuerza. Y tenéis que utilizar cables apantallados y garantizar la continuidad de la pantalla. Ahora veremos un ejemplo. Si no, siempre habrá problemas, da igual el fabricante que pongáis. Si será cuestión de la casualidad y el azar que os funcione bien. La continuidad de pantallas, como os comento, sería así. En este caso, este sería nuestro máster, nuestro Data Hub Master, y en este caso aquí tendríamos la entrada y la salida. Estoy viendo que son i58 y me parece que la nueva versión de GoToWebinar a la hora cierra automáticamente la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver un poquito esto. Ya hemos visto lo más importante, pero bueno, que veáis cómo se pone en marcha. Si se cierra la sesión automáticamente, pues os pido disculpas, no puedo hacer nada yo en este caso. Sería otro contratiempo más de la técnica. Para la conexión del Pocket de comunicaciones, que puede ser Pocket Wi-Fi, Pocket LAN o Pocket Wi-Fi o LAN, pues es un Pocket que se inserta directamente, se autofija. Para extraerlo simplemente hay que moverlo lateralmente y se extrae de una manera sencilla, queda fijado de modo estable y no hay ningún problema con las vibraciones, ¿de acuerdo? Pero ya no hay que utilizar tornillos. El nuevo sistema de fijación hace que sea de inserción rápida. Cuando escaneamos el código QR con la aplicación, como vemos aquí, lanzamos un asistente que nos permite conectarlo a la red Wi-Fi del sistema o de la planta, y cuando todo es correcto, pues al final tenemos la monitorización en la aplicación 6.0, ¿de acuerdo? Esta es la monitorización real de la versión 6, que ahora estamos en la versión 6.2.3, vamos a lanzar en breve la 6.3, ¿vale? Estas son de la versión anterior, pero bueno, me disculpáis porque no lo he podido actualizar completo. Las aplicaciones las tenéis en la tienda del fabricante de vuestro teléfono sin ningún problema. Busquéis por Solax Cloud y os aparece. Os tenéis que registrar, crear una cuenta. Si sois instaladores, por favor, pedidle a vuestro distribuidor que os abra una cuenta de distribuidor para que los proyectos que linkéis vosotros también puedan ser monitorizados por él. O si queréis trabajar de modo totalmente independiente, pues nos pedís a nosotros que os abramos una cuenta de instalador y sin ningún problema os abrimos una cuenta para que podáis empezar a instalar nuestros equipos. ¿De acuerdo? Para poner en marcha, bueno, porque todos saben que los tornillos están bien apretados, que la conexión a tierra es correcta, que el CT apunta a la dirección correcta, es decir, que el CT
como aquí siempre vamos a tener un meter, que el CT apunte hacia la carga, ¿de acuerdo? Todos los puertos que nos utilicen estén tapados, eso es muy importante. Los equipos vienen con una cubierta azul de plástico blando, de silicona. Cuando no se utilice tienen que estar tapados para que no entren polvos pues, ni larvas ni animales, pues nada en los equipos. Y la red Wi-Fi, si se utiliza, tiene que ser de 2,4 GHz. ¿Vale? Para arrancar el inversor, pues nada, lo arrancamos. Primero, el primer LED nos indica la comunicación del inversor. El segundo, la conexión que se ha establecido, comunicación con el DSP y que el funcionamiento está preparado para funcionar a nivel de continua. Aquí nos indica el estado de conexión con red y si hay una alarma, pues nos indicará con ese testigo en rojo. Nuestros equipos tienen display, ¿de acuerdo? Si habéis visto alguno ya lo sabéis y si no, pues os lo digo yo ahora. Que el equipo tenga display prácticamente ahora es una excepción. Todos los fabricantes han eliminado el display, nosotros lo dejamos porque a los instaladores, por el feedback que tenemos, os suele gustar. En el momento en que nos guste, pues hacednos llegar vuestra opinión y lo trasladaremos a fábrica. Pero ahora mismo el display es algo que gusta o no gusta. Al que le gusta mucho, al que no le gusta, no le gusta nada. ¿Vale? Pero es muy útil para hacerse una idea de cómo funciona el sistema al primer vistazo. Los pilotos también te dan una información similar, pero poder entrar dentro del inversor y poder ver la tensión de los strings, la tensión de la red, la frecuencia de la red, la potencia que estás exportando, ver todo este tipo ver si el meter funciona bien, ver todo este tipo de parámetros en un vistazo rápido en menos de un minuto, pues con la aplicación cuesta menos, porque entre que hay que llegar, conectarse al wifi, escanear el código QR, meter la dirección o entrar con la aplicación, a nosotros nos gusta el panel. El equipo tiene reloj de tiempo real, por lo que podéis ponerlo en hora. Y este que veis aquí es nuestro Javier, por favor, ¿me escuchas? Javier Temes. Sí, perfectamente, Fran. Fran, ¿me oyes? Bueno, no sé si estoy hablando solo ya. Seguiremos Hola, hablando. Fran, sí te oigo, ¿no? No se te oye bien. Todos nuestros equipos se pueden programar en remoto. En remoto desde pie de máquina, conectados al Pocket o desde vuestra casa con el teléfono. Es decir, todos los parámetros que podéis modificar a partir del display los podéis modificar a través de la aplicación. No tenéis que volver al inversor para nada. Esto cada vez también es más habitual. Nosotros lo tenemos prácticamente desde el principio. ¿De acuerdo? Podemos parar el inversor en remoto, le fijamos el safety o el código de país desde el parámetro, lo podemos arrancar o parar y para habilitar el meter tenemos que decirle que el control de exportación tiene que estar habilitado. Al habilitar el control de exportación, como el control de exportación se hace en base a la lectura del meter, pues habilita la comunicación en el puerto del meter y todo empieza a funcionar. Prácticamente estos son los únicos parámetros que tenéis que tocar para hacer que nuestros equipos funcionen. Cargarle el safety, si no queréis cargarlo, vienen cargados con el safety de Holanda, que es donde está el almacén de Solax en Europa. Entonces vienen ya con el safety cargado y evidentemente pues, van a funcionar a 400 voltios 50 hercios exactamente igual que en España, con unos niveles de disparo incorrectos, pero bueno, eso ya es cosa de la eléctrica. Nuestra obligación es cambiarlo a España para que cumpla con el Real Decreto 1699 y con la NTS 5.1. Lo arrancamos de aquí y fijamos el porcentaje que queremos inyectar. Si es 0, pues ponemos 0 y ya estaría. Si lo deshabilitamos, pues el inversor no va a leer el meter y inyectará, evidentemente. Inyectará en red todo lo que pueda.
El modo de control, pues tenemos por fase y global. También ya está bastante claro que en España el único método que se puede utilizar de inyección es el método por fase. La compensación global no está permitida. Y para paralelizar hasta 10 equipos sin necesidad de hardware externo y hacer una inyección cero de hasta 1 mega, podemos utilizar el maestro esclavo que tiene incorporado los equipos, es decir, los comunicamos a través de un puerto del puerto Modbus que hemos visto antes, con un bus a 2 hilos más pantalla, y el máster va a repartir la potencia a generar entre los 9 esclavos o los que queráis poner. Es decir, hasta 10 equipos podemos poner en paralelo sin necesidad de hardware adicional. Para más, pues ya tenemos que poner un data logger, que es nuestro DataHub 1000. Si lo queremos, cuando los configuramos, pues tenemos que incrementar el número de esclavo en 1, ¿de acuerdo? El primer esclavo será 1 y el último esclavo será 9. En el equipo que es maestro no hace falta ponerle el número de esclavo porque no es esclavo, es maestro, ¿de acuerdo? Pero en el resto sí que quiere ir incrementando la dirección en 1, desde 1 a 9 o desde 2 a 10, eso da igual. Podéis cambiar la contraseña avanzada. La contraseña avanzada es 2014, la podéis cambiar, pero bueno, yo creo que todos sabéis cuál es la contraseña súper avanzada de Solax. No la vamos a decir aquí porque se supone que es secreta. Y pues ya estaría. Si no, os voy a enseñar el portal, pero como ya hemos pasado el tiempo adjudicado para la formación, que era de 1 hora, pues agradeceros a todos los que hayáis venido vuestro tiempo y vuestra buena voluntad. Y si queréis quedaros un poquito más, pues acabamos de ver lo que queda de los consejos y el portal. Yo lo voy a leer igualmente para que luego lo podáis tener grabado en vídeo. ¿De acuerdo? ¿Qué problemas típicos podemos tener? Pues Muy el bien, equipo funciona Fran, normalmente, perdona. las condiciones climáticas son buenas y la generación de Fran, energía es ¿me oyes? normal, pero la estadística no funciona bien. Tenemos que ver que el rendimiento diario corresponde con la hora de borrar a cero, que es igual a las 12:00. Es decir, puede suceder que cuando hemos configurado la planta no le hayamos dicho que la zona horaria en la que se ha instalado es correcta. Hemos saltado ese paso y le hemos dicho que el equipo es instalado en Sudáfrica. Bueno, y Sudáfrica aún sería una zona horaria similar. Le hemos dicho que está instalado donde queráis, en Japón. ¿Vale? Y no hace bien, o que no lo habéis puesto en hora en el reloj de tiempo real, con lo cual el fallo pues ya sería doble. Entonces hay que asegurarse de que la zona horaria sería correcta. ¿De acuerdo? Tenemos el equipo conectado a un VPP, que la VPP de Solar que está en fase de lanzamiento para España. ¿De acuerdo? Estos equipos, el equipo Ford cumplirá con las condiciones exigidas en la IEC de gestión ADR, de la gestión de la demanda agregada. Entonces es un equipo que si lo instaláis sabéis que a futuro no vais a tener problemas con la gestión de demanda agregada, aparte de que lleva DRMs incorporadas y tiene función de compensador estático para poder compensar el factor de potencia de la instalación o poder inyectar reactiva en el caso de que haya que hacer un soporte de red. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, si no podemos, tenemos que ver que el wifi sea correcto. Y bueno, antes de irnos, pues comprobar que todos los ajustes están hechos, que las cubiertas están firmes y bien fijadas, que los LEDs son normales y que la LED azul y verde está encendida. Todo check para casa. Si registráis el equipo online, actualmente hay activa una promoción que da 1 año de garantía adicional a la garantía por defecto del equipo. ¿De acuerdo? Si no lo hacéis, no se da. Si lo hacéis, se da. Es un criterio de marketing que si se da, se da. Os muestro un poquito el portal que tendréis como instaladores. La diferencia entre instalador y usuario final son las opciones que tenéis dentro de cada menú. Es decir, los submenús que tenéis dentro de cada menú. Esta es la vista que tengo yo, este soy yo, ¿de acuerdo? Tengo una cuenta de fabricante, puedo verlo todo, pero vosotros vais a ver prácticamente lo mismo. Si sois instaladores, veréis usuarios, si sois agentes, veréis a vuestros instaladores,
podemos organizarlo por sitios. Buscamos por dispositivos dentro de los que tenéis instalados. Tenéis una gestión de dispositivos dentro de cada equipo, como actualización de firmware, etcétera, gestión de alarmas, si las queréis ver de modo centralizado, ajustes del sistema y operaciones. Esa es la visualización normal de una planta en la que hay Force instalados, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso tenemos una generación de 843 kilovatios con un consumo de 147. Pues aquí, esto está mal. Vale. En este caso, la planta se estructura en torno a un data hub, hay más de 10 equipos, con lo que al haber a control de inyección no se puede instalar, necesita el dispositivo data hub adicional, el data hub en este caso lee el meter y tenemos disponibles 3 streams de equipos, con lo que podríamos instalar hasta 60 equipos por data hub. De acuerdo, el límite teórico del data hub es de 6 equipos, con lo que a 100 kilovatios estaríamos instalando 6 megas. Ya pasaríamos de la planta tipo B de 5 megas y entraríamos en un tipo C, con lo que tampoco aplicaría el data hub. Ya empezarían a aplicar otras limitaciones de la norma NTS y el límite es más bien teórico, de acuerdo, de poner 60 equipos. El límite de plantas ahora mismo es de 5 megavatios, que ya son plantas muy grandes. Aquí podemos sacar las estadísticas del equipo. Dentro del dispositivo de la medida de dispositivos vemos el detalle de cada equipo. Importante decir que no lo habíamos dicho, que la monitorización es a nivel de string, no es a nivel de MPPT. Es decir, si aquí tenéis 18 string, aquí podéis ver las 18 cadenas, su generación de tensión y corriente. ¿De acuerdo? En la gestión de alarmas, pues no vamos a poner un inversor que esté generando alarmas. Entonces no tiene ninguna. En el osciloscopio 5 minutal podemos ver hasta 5 variables simultáneas y obtener las estadísticas para exportarlas a Excel y poder compartirlas con el cliente o subirlas a cualquier otro dispositivo. Esta es la visualización de la nueva aplicación 6.0, la app 6.3, que esta es la 6.2, pero bueno, la 6.3 no va a cambiar en esos aspectos, ¿de acuerdo? A la hora de registrarse. Dentro de la visualización podéis elegir entre una vista doméstica, en la que tenemos como sinóptico una vivienda unifamiliar, o una representación de diagrama de flujo. Si sois instaladores, tendréis si sois distribuidores, tendréis varios instaladores. Si sois instaladores, podéis tener subinstaladores. Y en cualquier caso, podéis tener varias plantas dentro de un mismo perfil y cambiar entre ellas. ¿De acuerdo? Para configurar el Pocket, seleccionáis el que sea de aplicación, escaneáis el código QR y seguís el asistente. Es muy sencillo. Y para entrar en el diagnóstico de dispositivo, pues simplemente en la pestaña de dispositivos seleccionáis el número de serie que corresponda y podéis ver tanto la producción del equipo como sus estadísticas de energía, y podéis analizar el conjunto de la planta a nivel de potencia. Ese es el teléfono del call center. Es atendido por personal bilingüe en nuestra fábrica de Huangzhou. Este correo lo mantenemos nosotros directamente, nos podéis escribir y lo leo yo mismo, entre otros. Y si tenéis curiosidad por saber más cosas de Solax, este es un portal wiki, no es nuestra página web, no es una página web al uso, es una página donde compartimos conocimiento con los clientes. Es bastante interesante. ¿De acuerdo? Si queréis información comercial específica, certificados, cualquier cosa, es mejor que vayáis a la versión española de nuestra página web, pero si queréis curiosear, esta página es interesante. Ya hemos acabado, así que nada, si queda todavía alguien por aquí y quiere rellenar la encuesta de satisfacción,
yo se lo agradezco porque esto nos lo miran a nosotros y si no, pues voy a ver si hay alguna pregunta en el chat. Hola otra vez. A ver, tenemos aquí algunas preguntas para responder y como veo que sois tan amables de seguir conectados, pues vamos a contestar las preguntas para todos y así que sea de aprovechamiento para todos, ¿de acuerdo? Entonces aquí José nos preguntaba si podía controlar el equipo en activa, reactiva y desconexión, entiendo que por LVRT y FVRT y HVRT en tiempo real. Y bueno, la respuesta es que sí. Como ya os he comentado, el equipo es un compensador, tiene la función de Static Bar Generator de serie y entre menos 0,8 más 0,8 podemos desplazarnos por su característica de reactiva en tiempo real. ¿De acuerdo? Luego, aparte de efectos de monitorización, pues podemos elegir un pocket clásico de 10 segundos o un pocket avanzado de monitorización en 10 segundos para tener un refresco mayor si es que queremos analizar la planta de una manera más dinámica, ¿de acuerdo? Pero bueno, serían cosas diferentes. La respuesta eléctrica del equipo como un generador de red y por otra parte el acceso a la monitorización. Vale, por otra parte, Jorge nos pregunta, ¿es posible configurar el inversor para que trabaje a 360 entre fases o 380 entre fases? Sí, es posible configurarlo. Ten en cuenta que el inversor es una fuente de corriente y cuando dé la corriente nominal no te va a dar más. Es decir, si bajas a 360, cuando el inversor de su corriente nominal correspondiente al 110% de la potencia, no te va a dar más. Es decir, no te va a dar 100 kilovatios a 360. ¿De acuerdo? Pero sí que te dará la potencia que pueda. Una vez que entregue su corriente nominal a 360, lo que tendremos que hacer es entrar dentro del safety y bajarle el nivel de disparo, que está ajustado a los parámetros que marcan los reales decretos en España. ¿De acuerdo? A 380 no hay que hacer prácticamente nada. 360 sí que te convendría revisarlo. ¿De acuerdo? Pero bueno, al bajar la tensión sube la corriente hasta que se llega a la corriente nominal y ahí el equipo limitaría. Pero sí, Jorge, puedes hacerlo sin ningún problema. A ver. Jesús nos pregunta, ¿es posible utilizar con estos equipos los Pocket de 10 segundos? Totalmente, sin ningún problema. Puedes utilizarlos cuando quieras. Para un inversor, a ver, José nos pregunta otra vez, para un inversor de 100 kilovatios Solax, ¿cuál es el interruptor diferencial recomendado por la fábrica? A ver, nosotros estamos en España, entonces como fábrica no recomendamos, no recomendamos nada. Nosotros cumplimos el reglamento electrotécnico de baja tensión, que es lo que tiene que hacer un fabricante. ¿De acuerdo? Entonces, estos equipos, el equipo Ford de 100 kilovatios, pues no lo vas a instalar ni en es difícil que lo instales en una instalación residencial, ¿de acuerdo? Porque el máximo es 15 kilovatios y también es difícil que lo instales en una pequeña instalación comercial. Esto si se instala, ya se instalará en una instalación comercial grande, tipo centro comercial, que lo más probable o nave industrial, que ya tenga centro de formación propio o nave industrial, con o sin centro de abonado. Entonces, siempre tipo A, porque esto lo marca el reglamento y al ser una aplicación industrial en una red que lo más probable es que sea TNS, pues como mínimo 300 miliamperios, ¿de acuerdo? Es posible que si pones más máquinas fugue más, pero la fuga del inversor, la fuga de inversores en paralelo siempre depende del método de instalación. Entonces hay que ser muy escrupuloso cuando se instalan inversores en paralelo, sobre todo de esta potencia, porque si no las fugas se van acumulando y al final dispara la cabecera. Si queremos mantener las fugas limitadas a cada máquina, tenemos que intentar que el circuito de modo común o el circuito de retorno de la corriente de fuga a tierra sea óptimo, presente una baja impedancia. Es decir, tenemos que utilizar secciones planas cuando sea necesario, mejor que secciones cilíndricas. Tenemos que evitar lazos de corriente, tenemos que hacer una instalación exquisita.
¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues no podemos, nosotros nunca vamos a ir, Solas nunca va a ir en contra del reglamento, lo va a cumplir siempre escrupulosamente. A ver, yo no sé los demás, pero yo ni veo la presentación ni escucho nada. Estíbaliz. Pues ya lo lamento, Estíbaliz, te haré llegar la grabación. Sí que estamos teniendo problemas de audio, de hecho está de fondo Javier, mi compañero Javier, garantizando que él sí que la ve y la escucha. Así que si no la has podido ver, pues tranquila que a ti te la paso. A ti y a cualquiera que nos escriba, le paso tanto el vídeo como el PowerPoint. ¿De acuerdo? Yo creo que esto ha sido al Vale. principio del webinar, De hecho, Francisco. os voy a poner aquí, me escribís. A ver. Me escribís a este correo, a mi atención, de acuerdo, atención de Francisco Quiñones o de Francisco, y me pedís la presentación y el vídeo, aquellos que no hayáis podido verlo, que hayáis tenido problemas. Yo me vuelvo a disculpar, pero lo que nos ha dicho esta gente de GoToWebinar no tiene nombre. Se supone que son los líderes de mercado, pero todos son líderes de mercado hasta que dejan de serlo. Yo creo que no hay ninguna pregunta más por ahí. Si alguien tiene alguna pregunta más, puede levantar la mano virtual o... A ver, sí, José pregunta, ¿puedo configurar por software control de tensión, frecuencia de funcionamiento, gradiente de frecuencia, control local de tensión, sensibilidad sobre frecuencia? Sí. Sí, prácticamente todas las funciones que define el código de red de España se pueden configurar. ¿De acuerdo? No están descritas en el manual porque si no el manual sería insoportable. ¿De acuerdo? Son funciones que requieren de soporte por nuestra parte. Nos puedes escribir también un correo a técnico@solaxpower.com y te explicaremos paso a paso cómo configurarlas, pero sí puedes configurar todo lo que corresponde al código de red de España. Pues bueno, José, muchas gracias por unirte a la presentación desde Portugal. Tenemos técnico nuevo en Portugal, así que sin ningún problema me puedes escribir directamente, escríbenos un correo y contactaremos contigo para que te podamos atender en tu idioma, que siempre supongo que será de agradecer. Yo español y inglés lo que puedo, pero portugués no, todavía no. Lo tengo en el pendiente, lo tengo en el bucket list.